Continuar con el estudio que estamos trayendo acerca de los solo Jesús o el pentecostalismo unicitario. Así que vamos a comenzar, vamos a estar de pie para que podamos leer una porción de la Biblia. Gloria al Señor. Su nombre. Ya se saludó. Así, bendiga, hermano, ¿cómo está? Ya se dijo amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a la Biblia, primera a los Corintios, capítulo 2. Su nombre sea la gloria, aleluya. Es bueno, hermano, reunirse, saludarse. Gloria al Señor. Lo tenemos. Primera a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer, amados hermanos, vamos a leer desde el versículo, déjeme ver aquí donde lo apunté, desde el versículo 11, hermano. Gloria al Señor. Dice la Biblia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén, gloria al Señor. Hasta ahí vamos a dejarle. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos en esta noche, Dios mío, de estudio. Te rogamos para que tú nos guíes, tú nos ilumines, nos enseñes, y que tú seas, mi Dios, guiándonos, Padre, en toda esta hora que estaremos aquí. En el nombre de Jesús, abre, Señor, nuestros corazones para que podamos recibir esa edificación a través de tu palabra y a través, Señor, de esta enseñanza. Gracias, Dios. Amén, amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Tome su lugar. Gloria al Señor. Entonces estamos hablando, hermano. Ya esta es la tercera parte que hacemos. No sé cuántas nos vayamos a llevar en realidad, ¿verdad? Pero van a ser un poquito más todavía. Pero queremos irnos, ¿verdad? Tranquilo. Queremos irnos, hermano, aprendiendo, porque ahora que he estado preparando este estudio, hermano, he ido, ¿verdad? Aprendiendo más todavía. Gloria al Señor. Porque esto es lo lindo de estudiar, hermano, la palabra de Dios. Amén. Y aunque estemos estudiando doctrinas que son doctrinas que van contra la Biblia, sin embargo, recordando los objetivos que nosotros tenemos para esta serie de estudios, pues uno de ellos, hermano, es que nosotros, ¿verdad?, podemos enriquecer el conocimiento, nosotros ampliar nuestro conocimiento, porque tenemos que, por supuesto, escudriñar la Biblia para poder saber cómo refutar esas doctrinas. Amén. Entonces, y yo creo que en este estudio, si nosotros prestamos atención o la atención debida, vamos a aprender, hermano, al que le gusta aprender. Gloria al Señor. Amén. Como hemos repetido desde que comenzamos la serie, ¿verdad? El problema que sigue teniendo la iglesia en el día de hoy, aunque ya como que se va abriendo más a esto, pero sigue siendo, hermano, que no le gusta estudiar la Biblia, no le gusta, a la gente le cuesta, ¿verdad? Uno, pero es necesario, hermano. El pastor David Cruz está subiendo un video donde mire hasta dónde llega, hermano, por digamos, la ignorancia de la gente por no leer la Biblia. De un predicador en Sudamérica, abundan bastante de eso, que ministran a la gente, ¿verdad? Y lo que ellos hacen es, hermano, ni predican, solo es ministrar.
Pero usted inmediatamente que oye esa gente, hermano, usted se da cuenta que eso no es nada de Dios. El hombre está orando para que la gente, amén, vaya al infierno. Oiga eso. Entonces, para que la gente tenga una experiencia y vaya al infierno, hermano. Entonces el hombre ora por unas mujeres ahí, ¿verdad? Y la gente está toda, hermano, atenta y levantando las manos y cerrando los ojos y repitiendo lo que este tipo les está diciendo, ¿verdad? Y le dice que le va a llevar al infierno y que Dios le va a mostrar tal cosa, esto que no se asuste, que aquí va a pasar allá. Y entonces donde a mí me da, no sé, hermano, se me pone hasta el pelo de punta cuando dice el predicador, repita conmigo, dice, Señor, Señor, dice la gente, llévame al infierno. Y ahí está, llévame al infierno. Y cuando dice eso, pum, cae la gente para atrás, hermano. Y empieza a revolcarse ahí. Todas esas son experiencias espirituales, sí. Pero ¿de qué clase de espíritu, pues? Ahora, ¿usted va a decir que eso es una administración de Dios? No, hermano. Ahora, ¿pero por qué la gente cae en eso? Porque no sabe la Biblia. Por ignorante, hermano. Entonces, porque a la gente le gusta vivir de emociones. Por eso es bien importante que aprendamos la Biblia. Y hoy, hermano, continuamos con nuestro estudio acerca de los solo Jesús o la secta de los solo Jesús, o como hemos visto, los pentecostales unicitarios. Vamos a, ¿verdad? Ya hemos visto el inicio, cómo se fundó todo eso. Lo primero que estuvimos viendo dentro de lo que son las doctrinas fundamentales de los solo Jesús, es verdad que ellos, amados hermanos, son totalmente antitrinitarios, ¿verdad? Ya vimos que los solo Jesús se puede decir que son ortodoxos, es decir, creen en las doctrinas correctas, en la mayoría de las doctrinas correctas. Solo difieren, hermano, en lo que es el pentecostalismo o el cristianismo bíblico, en lo que es la doctrina de la Trinidad y en el bautismo, amén, en cómo hay que bautizar a la gente. Son estas dos doctrinas en las que se ve la más grande y fuerte y diríamos peligrosa diferencia, hermano, a lo que enseña la Biblia. Por eso es que nosotros queremos, ¿verdad?, que nos quede bien claro, amén, cómo es que ellos piensan, qué es lo que ellos creen. Y ya nosotros vimos que ellos tienen varias objeciones para no creer en la Trinidad. Una objeción es, digamos, una posición en contra. Y ellos dicen, bueno, nosotros no creemos que la Trinidad sea de Dios y que sea algo bíblico por esto. Y lo primero que vimos el martes pasado fue que ellos decían que la doctrina de la Trinidad es una doctrina que no se puede razonar, es decir, no se puede entender con la mente. Y ya nosotros vimos, ¿verdad?, que eso no es una base para decir que eso sea lo correcto o que eso sea verdad, simplemente porque no puede uno entender, amén, una doctrina a cabalidad. Hay muchas doctrinas, hermano, en la Biblia que nunca las vamos a poder entender todas completamente, como por ejemplo la resurrección de los muertos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Cómo va a ser exactamente? Ni los mismos apóstoles entendían a cabalidad. Por eso Pablo dice, esto es un misterio. Pero de que vamos a resucitar, decía Pablo, vamos a resucitar. Entonces también con esto, ¿verdad?, vamos a ver una segunda objeción. Vamos a continuar aquí. ¿Por qué los unicitarios o los solo Jesús no creen, amén, en la doctrina de la Trinidad? Número uno, dijimos, porque no es razonable, no se entiende lógicamente. Número dos, vamos ahora a centrarnos aquí. Ellos dicen que la palabra Trinidad ni siquiera aparece en la Biblia. Y ellos toman esto como para afirmar que entonces, como no aparece en la Biblia, no es bíblico. Amén. Según los solo Jesús, como la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no puede ser verdad. Ellos sostienen, oiga esto, que la doctrina de la Trinidad es una doctrina netamente pagana de la antigüedad. Afirman también que en la historia de la iglesia tampoco se menciona, sino hasta el concilio de Nicea. Amén. Ese concilio fue más o menos en el año 325,
cuando inició la Iglesia Católica. Ya acuérdense cuando vimos la Iglesia Católica. Entonces, como ellos dicen que hasta esos momentos empezó a aparecer la palabra Trinidad o la doctrina de la Trinidad, amén, ellos dicen que no es cristiana, sino que es católica. Por eso es que ellos a nosotros nos tienen una aberración, hermano, sorprendente. Es un odio el que hay, ¿verdad?, hacia la iglesia que creemos en la Trinidad de parte de la unicidad. Entonces, y dice que somos católicos, que somos, como decíamos el martes pasado, hijos de la ramera y cuánta cosa. Pero bueno, vamos a ver lo que dicen en su libro de teología el señor David K. Bernard, en el libro Teología de la Unicidad, página 256, dice él: la idea de la Trinidad o de una Trinidad no se originó con el cristianismo, sino que era una característica significativa de muchas religiones y filosofías paganas. Dice él: antes de la era cristiana y a causa de su existencia hoy en tantas distintas formas, se sugiere un antiguo origen pagano. Hay unos serios problemas, dice el señor David, con la terminología trinitaria. En primer lugar, la Biblia en ninguna parte usa la palabra Trinidad. La palabra tres no aparece en lo referente a Dios en ningún versículo de la Biblia, excepto en uno, ¿verdad? Reconocen que en uno sí. ¿Cuál es ese? Primero de Juan 5:7, pero ellos dicen que ese es un versículo muy dudoso, muy dudoso. Amén. Incluso este pasaje se lee: estos tres son uno. Amén. Esto es lo que dicen nuestros amigos, ¿verdad?, de la unicidad. No aparece la doctrina, amén, en la Biblia, ni tampoco la palabra, el término, así que no es bíblica. Amén. Bueno, cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, es verdad que usted no va a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. ¿Oyó eso? Para que cuando un solo Jesús le pregunte, no está, y usted diga, claro que sí está. No diga que sí está, porque no está. Entonces, esto es para que aprendamos, hermano, porque todas esas cosas lo que hacen es darle ventaja a ellos. Hay gente que se pone a pelear sin saber, hermano. Entonces, la palabra Trinidad de verdad que no está en la Biblia, pero vamos a ver cómo está el asunto. Entonces, no aparece en realidad explícitamente en la Biblia, pero esta objeción que plantean ellos es muy débil, amén, este argumento, ya que tendríamos que aplicar el mismo criterio para muchos otros términos que usamos en la iglesia y que incluso ellos, los solo Jesús, usan. Empezando, ¿verdad? Pues si esa es la posición de ellos también están en un problema, porque tampoco la palabra unicidad aparece en la Biblia. Y ellos la defienden a capa y espada, la unicidad de Dios, tampoco aparece. Pero, por ejemplo, nosotros sabemos que Dios es soberano, ¿verdad? Pero la palabra soberanía no aparece en la Biblia. Nosotros hablamos de la providencia divina, pero tampoco aparece la palabra providencia en la Biblia. Nosotros, al igual que lo solo Jesús y muchas otras iglesias, sabemos que Dios es omnisciente. Todas esas son palabras que nosotros usamos. ¿Qué significa omnisciente? Que Dios todo lo sabe, amén, todo lo conoce. Pero tampoco la palabra omnisciente está en la Biblia, no se encuentra. Otra palabra que no se encuentra en la Biblia es la palabra encarnación, que nosotros usamos para referirnos a que Dios se hizo hombre con Jesucristo. No aparece en la Biblia. Lo que aparece es que el Hijo se hizo carne, pero encarnación no aparece. Sin embargo, todas estas palabras, hermano, vaya, incluso la misma palabra Biblia no aparece en la Biblia. Amén. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Bueno, para refutar ese argumento de que ellos dicen que como la Trinidad no aparece la palabra en la Biblia, no puede ser verdad. Nadie, hermano, nadie, ninguno de los cristianos fieles puede negar que todas estas palabras que yo le acabo de decir, como soberanía, providencia, omnisciencia, encarnación, amén, son palabras que están en la Biblia, no de una manera explícita, es decir, así exactamente, sino de una manera implícita. Es decir, el concepto, la idea de eso está ahí bien clarito, bien clarito. Gloria al Señor. Entonces,
al igual que todos estos términos no están así explícitamente en la Biblia, damos por sentado que el concepto de ellos sí está, es decir, lo que ellos traen, la idea, el significado, amén, la realidad de esos conceptos sí se encuentra ahí en la Biblia, amén. Del mismo modo, el concepto de la Trinidad está diseminado, es decir, está esparcido por toda la Escritura, amén, que sería una locura negar que exista la Trinidad, como dicen los universitarios. Aleluya. Entonces, por ejemplo, un ejemplo nada más sencillo, todos los planetas del sistema solar ya existían antes de que se les colocara un nombre, ¿cierto o falso? Ya existían antes, por ejemplo, Plutón, Marte, Júpiter, Mercurio, existían antes de que se llamaran así, ¿verdad? Para que veamos un ejemplo más o menos. Bueno, de la misma manera, hermano, podemos entender entonces que la Biblia, en la Biblia, la palabra o la Trinidad siempre ha existido aún antes de que se le designara como tal. Es decir, aún antes de que la iglesia empezara a usar la palabra Trinidad. Ahora, rapidito, ¿verdad? Porque no quiero detenerme mucho aquí. ¿Por qué no se oía, por ejemplo, la palabra Trinidad aquí en la Biblia? Nosotros tenemos un libro de historia en la Biblia, que es el libro de ¿cuál? El libro de los Hechos. Es un libro histórico de la iglesia primitiva. Cómo comenzó la iglesia a caminar, cómo trabajaban y todo eso. No aparece. ¿Por qué no aparece? Bueno, porque esos libros históricos, como el libro de los Hechos, amén, solamente abarca aproximadamente algunos 30 y algo de años, amén, de lo que es la historia de la iglesia desde que comenzó la iglesia, amén, más o menos unos 30 años, amén. Ahora, la palabra Trinidad, dicen ellos que se empezó a usar hasta el 325, cuando ya la iglesia existía, la iglesia católica, que fue donde prácticamente se formó la iglesia católica. Por ellos dicen que es una doctrina pagana católica, pero hay registros de que los padres apostólicos, como ya les habíamos mencionado antes, esa gente que aprendió, por ejemplo, directamente de los discípulos de Juan, como Policarpo, como Tertuliano y esos que los hemos mencionado, ellos ya usaban la palabra, hermano, antes del 325, amén, como en el año 200, 180, 200, ya se empezaba a usar esa palabra en los escritos, amén, de esta gente que venía. Ahora, ¿por qué tan tarde? Simple y sencillamente porque en los primeros años de la iglesia no existía el unicitarismo, es decir, no existía estas doctrinas que negaran la Trinidad. Los discípulos, como vemos en la Biblia y lo vamos a ver a lo largo del estudio, creían sin ningún problema en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo como una Trinidad, como una unidad, amados hermanos, de tres personas divinas, con una sola esencia, hermano. Aleluya, iguales, amén, pero tres personas distintas. Lo vemos en la Biblia y lo vamos a ver bien claro, hermano, en este estudio. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué no aparece en la Biblia? Porque la palabra empezó a ser usada para poder contrarrestar las falsas doctrinas. Amén. Por eso es que se juntaban los concilios. ¿Cuál fue el primer concilio que se juntó según la Biblia? En el libro de los Hechos, capítulo 15. Surgían problemas. ¿Qué hacía la iglesia? Vamos a juntarnos todos los obispos, los pastores, y vamos a tratar este asunto. Entonces, ¿cuándo? Cuando surgía un problema. Entonces, por eso se empezó a usar la palabra Trinidad después, más adelante, porque había que refutar a este tipo que vimos que el estudio pasado, que se llamaba, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Vamos a ver si se acuerdan ahorita, hermano. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el promotor principal de la doctrina del modalismo o de lo solo Jesús? Sabelio. Amén. ¿Se acuerdan? Sabelio. Amén. Sabelio entonces empezó a predicar hasta el siglo II. Entonces, pero de ahí para atrás todo estaba tranquilo, estaba normal, las cosas iban marchando bien. Por eso es que hasta tarde se empiezan a usar estos términos para identificar, para salvaguardar la fe, hermano. Por esa razón, alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, queda ahí claro, hermano,
que no es un argumento válido que usan los solo Jesús para decir que la Trinidad es antibíblica. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, mire, ¿por qué yo leí este pasaje de la Biblia cuando empezamos como base? Porque cuando nosotros, hermanos, queremos entender todas las cosas con nuestra lógica, eso va a ser bien complicado. Porque lo de Dios siempre ha de discernirse espiritualmente. Y aparte, como vamos a ver, es el Espíritu Santo el único que nos puede enseñar y guiar a toda la verdad. ¿Qué dice la Biblia en San Juan 16:13? Leemos rapidito, hermanos. San Juan 16:13. A su nombre sea la gloria, aleluya. San Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que guía a toda la verdad? ¿Los teólogos? No, el Espíritu. Grábese eso, hermano. ¿Por qué solo Jesús o por qué Sabelio no podía entender la doctrina de Trinidad? Porque era un carnal, porque discernía con su mente carnal, mas no dirigido por el Espíritu. Primero a los Corintios 2, 11 y 14, que es el pasaje que tengo como base. Gloria al Señor. ¿Qué dice ahí? Amén, ya lo leímos. Pero ¿qué dice? Se lo parafraseo rapidito para no entretenernos mucho. Dice, hermano, que nadie, ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está dentro de él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en Dios. Ahora bien, dice que nosotros los seres humanos, la iglesia, hemos recibido el Espíritu ¿de quién? De Dios, no el del mundo. Amén, sino el de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso es que la iglesia que se ha mantenido llena del Espíritu en la dirección de la palabra, puede entender sin ningún problema estas doctrinas de la Biblia, hermano. Puede creerlas y aceptarlas, porque el mismo Espíritu da testimonio. Los solo Jesús pelean con el razonamiento, con la lógica, y no, amén, se dejan guiar por el Espíritu de Dios, porque ni siquiera creen, como dice la Biblia, en el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios es el que guía estas verdades, hermano. Eso queríamos dejar claro. Ahora, otro texto importante. Cuando nosotros, ¿cómo es que nosotros llegamos a comprender todo esto? Por la Biblia. Dice el Salmo 119, verso 160, amén, que la suma de la palabra de Dios es verdad. Ahora, note la idea que tiene ese texto. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que yo voy a entender la Biblia? ¿Cómo es que yo voy a entender las doctrinas que me enseña la Biblia? Por medio de la palabra. Pero ¿qué quiere decir sumar la palabra? Quiere decir que yo voy a leer en la Biblia, amén, el texto sobre la Trinidad, sobre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entonces tengo que ir a buscar otros textos que me van a confirmar que se está refiriendo a esta doctrina y que me van a apoyar en lo que estoy yo entendiendo en este pasaje. Eso sería sumar la palabra. De lo contrario, si yo agarro un texto y me quedo con ese texto, puedo, hermano, formar, como dicen, un pretexto. Y ahí es entonces donde empiezan a salir un montón de doctrinas. Por ejemplo, me adelanto mucho, pero el bautismo de los solo Jesús, ¿por qué ellos bautizan en el nombre de Jesucristo nada más? Por un solo versículo. Hechos 2:38. Hechos 2:38 es el caballo de batalla de ellos. De ahí se agarra un solo versículo, hermano. O sea, no podemos hacer una doctrina de un solo versículo. Dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. O sea, vamos combinando la palabra, agarramos este texto, le sumamos el otro y vamos entendiendo la verdad que Dios nos quiere revelar. ¿Estamos ahí, hermanos? Gloria al Señor. Ok, esa sería la segunda objeción, queda desbaratada, hermano. Gloria al Señor. La tercera objeción o la tercera posición contraria de lo solo Jesús en cuanto a la doctrina de la Trinidad es que dicen ellos
que esta doctrina trinitaria contradice el monoteísmo. Y aquí vamos a detenernos un buen rato, porque es bien importante que entendamos esto. Contradice, dicen ellos, la doctrina del monoteísmo. Del monoteísmo. Vamos a ver. Para el unicitarismo, la doctrina de la Trinidad viola el monoteísmo. ¿Se acuerdan qué es el monoteísmo? ¿Ya lo miramos? La creencia en ¿qué? Un solo Dios. ¿Qué dicen los solo Jesús? Ustedes son politeístas, ¿verdad? Son adoradores de un Dios de 3 cabezas. Señor, reprenda al diablo, hermano. Ahora, dicen ellos que viola esta enseñanza del monoteísmo enseñada directamente por Dios a Israel como deidad verdadera y opuesta, es decir, la Trinidad está opuesta estrictamente al, el monoteísmo está opuesto estrictamente al politeísmo, que es la adoración pagana. Pero como veremos a continuación, su monoteísmo, es decir, el monoteísmo de lo solo Jesús, está más que nada basado, al igual que en sus inicios, en el monoteísmo interpretado no por la Biblia, no por el Espíritu Santo en la Biblia, sino por la Biblia de los judíos, o el Tanaj de los judíos, que es la Biblia judía o el pensamiento judío. Por ejemplo, el judaísmo se basó en este texto que nosotros conocemos, y si no, nos lo vamos a aprender ahora. Deuteronomio 6:4 es un texto clave en la Biblia o el Tanaj judío, que es la Biblia hebrea. Dice Deuteronomio 6:4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es la base para el monoteísmo de los judíos, que Dios, por supuesto, le enseñó a los judíos. Amén. Ahora, ellos usan este mismo pasaje y estas mismas enseñanzas para rechazar a Jesús, los judíos, como Mesías del judaísmo. Fue lo que usaron, acuérdense, los judíos para rechazar a Cristo. Tú no eres el Hijo de Dios, Dios no tiene hijos, Dios es uno solo. Ese era el monoteísmo judío, ¿verdad? Ahora, ellos consideraban que Dios no tenía un hijo igual en gloria o potestad como Dios mismo, sino que se apegaban al extremo a esta doctrina de unitariedad como cimiento de su fe y cultura. Pensando en los judíos, ¿verdad? Ellos eran estrictamente monoteístas. Se puede decir que ellos eran unitaristas. Algo similar los judíos, ¿verdad? En esta doctrina del monoteísmo unitarista, amén, como los testigos de Jehová. Por ejemplo, los judíos no creen que Jesús es Dios, creen que fue un profeta más. A ellos ya se les llama unitarios. A los solo Jesús se les llama unicitarios. Vamos a ir entendiendo la diferencia, ¿verdad?, conforme vayamos avanzando. Pero mire lo que dice los teólogos, amén. Siempre estoy citando a este teólogo que es el mayor que ellos citan, que se llama David K. Bernard, y él dice en su libro La unicidad de Dios, página 251, él dice: es evidente que muchos trinitarios interpretan su doctrina para significar 3 personalidades, 3 seres, 3 mentes, 3 voluntades o 3 cuerpos en la deidad. Niegan que cuando ellos usan persona quieren decir solamente manifestaciones, misiones o relaciones con el hombre. En cambio, defienden una calidad eterna de 3 de esencia, mientras que dicen que es un misterio incomprensible. Reducen el concepto de la unicidad de Dios a una unidad de personas plurales. Por su definición, convierten al monoteísmo en una forma de politeísmo. Note, nos llaman politeístas, diferenciándolo del politeísmo pagano solamente en que hay armonía perfecta y unidad entre los dioses. A pesar de las negaciones de los trinitarios, esto es politeísmo, triteísmo para ser exacto, y no el monoteísmo enseñado por la Biblia y mantenido por el judaísmo. Amén. Entonces, eso es lo que dicen ellos acerca de lo que nosotros creemos de la deidad, de Dios. Gloria al Señor. Amén. Que nosotros
somos politeístas porque ellos dicen, más bien ellos adoran a tres dioses. Adoran al Padre, que es un Dios, al Espíritu Santo, que es un Dios, y al Hijo, que es otro Dios. Así lo presentan ellos, y por eso es que somos paganos, somos politeístas, triteístas, que adoramos a tres dioses. Amén. ¿Dónde se basan ellos? No se le olvide esto porque tenemos que tenerlo en mente. En el judaísmo, en Deuteronomio 6:4, que se conoce como el Shema judío. Shema, Israel. Oye, Israel. Ok. Vamos nosotros ahora, hermano, a continuación, a notar y a negar primeramente que eso que dicen ellos, amén, eso no es verdad. Amén. Lo primero que hemos de notar es que todo este enredo de los unicitarios o de los solo Jesús está basado en la defensa, como dicen ellos, del monoteísmo estricto, ¿verdad? Dios es uno, Dios es uno. Usted ve los sitios web de ellos y aparece un dedo así, uno, ¿verdad? O sea, te mete usted, ve un dedo así y usted sabe, son solo Jesús. Uno por todas partes. Ahora, ellos, amados hermanos, dicen que la iglesia trinitaria entonces es adoradora de muchos dioses, pero nosotros como iglesia trinitaria, sin embargo, no negamos el monoteísmo de Dios. Amén. Es decir, nosotros los cristianos creemos en un solo Dios. Sí, creemos en un solo Dios. Amén. Por el contrario, entendemos que esto fue la razón por la que Dios usó a Israel para hacer saber a la humanidad que solo hay un Dios. Por lo tanto, afirmamos y defendemos fervientemente que solo hay un Dios verdadero. Amén. Eso está claro. Nosotros no tenemos ningún problema en creer que Dios es uno, y hay textos bíblicos suficientes, y le voy a leer unos cuantos aquí. Amén, porque esto es lo que afirma la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que Dios es uno? Amén. Y que esa es su naturaleza. Gloria al Señor. Isaías 45:21. Vamos a la Biblia, amados hermanos. Su nombre, gloria, aleluya. Isaías 45, versículo 21, y luego vamos al 46:9. ¿Lo tenemos? 45:21 dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Cuántos dioses hay? Uno nada más. Gloria al Señor. Ok, capítulo 46, versículo 9. Dice la Biblia: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Cuántos dioses dice la Biblia que hay? Uno. Vamos a la Biblia. Juan 17:3. Gloria al nombre de Cristo. Juan 17:3. ¿Qué dice la escritura ahí? Oiga cómo dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria al Señor. Esos son textos. Tengo más aquí, hermano, no sé si leerlos todos, pero si no vamos a leer otro más. Primero a los Corintios 8:5, y los otros se los doy así si los quiere apuntar. Gloria al Señor. Primero a los Corintios 8, versículo 5 y 6. Dice la Biblia: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay ¿cuántos? Un Dios. ¿Quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gloria al Señor. Otros textos, si quiere apuntar, serían Gálatas 3:20. Bueno, ya solo faltaba ese, porque el otro es Deuteronomio 6:4, que ya citamos.
Entonces, la iglesia trinitaria, ¿creemos en tres dioses? No, mentira, mentira del diablo. Nosotros creemos firmemente en el monoteísmo estricto de la Biblia, como Dios se reveló. Creemos que Dios usó a Israel precisamente para revelarle a las naciones, a todo el mundo, que solo hay un Dios verdadero y que todos los demás son dioses falsos, son ídolos muertos y mudos. Dios por eso se le reveló a Israel, y por eso dice Dios: no hay fuera de mí, no conozco. Mire cómo habla Dios, hermano. Me encanta cómo habla Dios en los profetas. No conozco ninguno, dice Dios. Alabado el nombre del Señor. Solamente Él es Dios, hermano. Ahora, vamos nosotros, hermano, a continuación a entender, porque de esto es lo que se trata. Vamos a entender el monoteísmo. Amén. Así que esto es lo que vamos a ver en esta siguiente sección. Entendiendo el monoteísmo. Aleluya. ¿Cuál es el problema, hermano, que hay entonces con los unicitarios? El problema de los unicitarios, de los solo Jesús, es que no alcanzan a entender que en ese monoteísmo que habla la Biblia, en esa declaración que hay un solo Dios, en realidad existe una pluralidad de personas. Cuando decimos pluralidad, queremos decir más de una persona. Gloria al Señor. Amén. ¿Levantó la mano, hermano? No, perdón, pensé que había levantado la mano. Entonces, vamos a entender esto, hermano. Hay un único Dios, es verdad, un único ser con esencia y naturaleza divina, pero que según lo entendemos y lo leemos en la Biblia, y lo vamos a ver, subsiste. La palabra subsistir significa permanece, está, amén, permanece, existe por siempre, amén, en tres personas distintas, la una de la otra. Oiga eso, pero manteniendo una unidad perfecta. O sea, el monoteísmo que enseña la Biblia, al entenderlo, no por los teólogos, sino por la misma Biblia, enseña que en ese monoteísmo, en ese único Dios, existen tres personas distintas la una de la otra, pero perfectas en unidad. Y a esto es lo que se le llama la divina Trinidad, hermano. Gloria al Señor. O sea, quiere una descripción breve de lo que es la Trinidad, sería esta, ¿verdad? Amén. Hay un único Dios, un único ser con esencia y naturaleza divina, que subsiste, es decir, permanece en tres personas distintas la una de la otra, pero manteniendo una unidad perfecta. Esto es lo que se llama Trinidad, es la deidad de Dios. Amén. Usted va a encontrar que la palabra deidad solamente se encuentra 2 veces en la Biblia. Amén. Creo que no apunté aquí los versículos. Pero cuando se habla de deidad, la deidad quiere decir, hermano, cómo es, amén, Dios. O sea, deidad quiere decir cómo es Dios. Gloria al nombre del Señor. O sea, es lo que nos deja entender cómo es Dios. Alabado el nombre del Señor para siempre. O sea, en la deidad hay estas tres personas que vamos a ver. Ok, estamos entendiendo el monoteísmo. El versículo que tenemos como base para esta sección es Deuteronomio 6:4, que ya vimos. Sí, hermano, perdón, no lo había visto. Ajá. Ujú. Amén. Y es un buen punto ese. Amén. Exactamente. Entonces todo eso, hermano, todo eso es. Mire, cuando uno empieza a estudiar todo esto, en realidad se abre más los ojos todavía, hermano. Y solamente por el Espíritu de Dios es que alguien puede
recibir esto, hermano, porque esto hay que recibirlo y aceptar, porque para aceptar, por ejemplo, la doctrina unicitaria, hay, hermano, que irse incluso en contra de la lectura, digamos, normal o lógica de la Biblia. Vamos a ver, ¿verdad?, con detalle todo eso, hermano, más adelante. Sí, hermano. Exactamente. Exacto. Amén. Es que como dice el texto base que tenemos, esto se ha de discernir. ¿Cómo? Espiritualmente esto se recibe y tiene que ver también la fe aquí, hermano. Porque, por ejemplo, nosotros vamos a la Biblia creyendo que lo que la Biblia dice es la verdad. O sea, y para poder, por ejemplo, para poder sostener la doctrina de los solo Jesús, hay que creer algo que la Biblia no dice. Hay que irse y ir ya con un pensamiento distinto, ya con un prejuicio al texto de la Biblia para poder creer lo que ellos enseñan. Ahí es donde está el problema. Y no se puede leer la Biblia así, sencillamente. Amén. Y ese es un serio problema, hermano, de verdad. Entonces, esto es, hermano, estamos entendiendo en primer lugar todas esas cuestiones, ¿verdad? Vamos a irlas entendiendo y vamos a ver muchos textos, hermano. Por eso dije, vamos a aprender bastante. Yo creo que vamos a aprender mucho. Amén. Pero mire, en primer lugar, entendiendo el monoteísmo, el versículo de Deuteronomio 6:4 es el que usan los judíos para decir que Dios es uno, ya vimos. Es el mismo que usan los solo Jesús para afirmar que Dios es uno, y es el mismo que usamos los trinitarios para confirmar que en efecto Dios es uno, ¿verdad? O sea, pero entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la diferencia? En entender esto. Por ejemplo, este texto es conocido, como dije hace un momento, como el Shema o Shema Israel, ¿verdad? Eso quiere decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, en la Biblia hebrea traducida al español o la Torá en español, lo dice de esta manera. Oiga cómo dice: escucha Israel, Adonai, nuestro Dios, es el único Adonai. Porque la palabra Adonai viene, ¿verdad?, del hebreo Adón, que significa Dios, Señor. Amén. Ahora, hasta en hebreo lo apunté aquí también, hermano, ¿verdad? Pero no se lo puedo leer en hebreo. Pero transliterado en el hebreo, o sea, para nosotros poder hablarlo, sería de esta manera. Oiga bien, transliterado el hebreo sería Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sería de esa manera. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai, y termina con la palabra Echad, E-J-A-D, de dedo, Echad. Y eso es donde quiero centrarme para que entendamos el monoteísmo bíblico, no como lo entienden los judíos o como lo entienden los solo Jesús, sino como nos lo revela la Biblia. Amén. Y ahí está en el Shema Israel, que Jehová es uno, pero ¿cuántos hay en ese uno? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Ok. Entonces, si nosotros lo leyéramos, porque acuérdese, el hebreo fue el idioma original en que se escribió la Biblia. Si nosotros lo leyéramos así literalmente y lo vertiéramos así como significan las palabras, se podría leer así, hermano, ¿verdad? Oye Israel, mis señores, porque esa palabra Eloheinu o Eloheinu, ¿verdad?, que menciona la Shema, es plural. Diría, oye Israel, mis señores, nuestro Dios, plural, ¿verdad? Mis señores, uno son. Así
se vertería, hermano, literalmente. Si uno agarra una palabra hebrea y le pone el significado ahí, agarra otra y le pone ahí, y agarra otra y le pone ahí, así sería, amén. Diría: oye Israel, mis señores, nuestro Dios, mis señores, uno son. Porque cuando la palabra, por ejemplo, Elohim, que se traduce Dios en nuestra Biblia español, es plural. Ahí es donde empieza a verse la diferencia. Elohim, que se dice Dios en nuestra Biblia, es plural. Bien podría decirse dioses o señores. Grábese eso, hermano, porque eso es importante. Alabado el Señor. Pero ¿dónde está la clave? Amén. La palabra ejad, la palabra para uno. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Esa palabra uno en hebreo, amén, vamos a verla detenida, porque hay dos palabras en el hebreo que se utilizan para decir uno o para hablar de uno. Dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras? Uno es la palabra ejad, que es la que menciona Deuteronomio 6:4, y la otra es la palabra yahid. ¿Cómo se escribe yahid o se translitera yahid? Y-A-J-I-D de dedo. Yahid significa uno y ejad significa uno, pero yahid es diferente a ejad. Amén. Y vamos a ver la diferencia. La diferencia entonces radica en entender que la palabra hebrea, ¿cómo dijimos? Ejad, que se usa en el Shema, Deuteronomio 6:4, para hablar de Dios como uno, es una palabra, amén, que habla de uno, pero que permite pluralidad. Es decir, habla de una unidad compuesta. O sea, la palabra ejad habla de una unidad, es decir, de uno, pero compuesto de varios. Vamos a ver ejemplos para que lo entendamos. Ahora, a diferencia, existe otra palabra para hablar de uno también, pero que no permite pluralidad, sino que dice uno y es uno. Eso sería uno absoluto. O sea, entonces en el hebreo tenemos dos palabras. Una es ejad, que significa una unidad compuesta o uno compuesto de varios, y la otra es yahid, que significa uno absoluto, sin permitir nada, nadie más, uno solo. Vamos a ver, hermano, algunos ejemplos en la Biblia donde hallamos estas palabras. Y en primer lugar vamos a ver la palabra yahid, hebreo yahid, uno absoluto. Génesis 22:2, esto es uno absoluto. Gloria al Señor. Génesis 22:2. ¿Cómo dice la escritura ahí? Note cómo dice. Dios le está hablando a Abraham y mire cómo le dice. Dijo: toma ahora tu hijo. ¿Cómo le dice Dios? Tu único. La palabra ahí es tu yahid en hebreo. Toma tu hijo único. Es decir, el único, ¿verdad?, que tiene entonces la promesa de Dios era Isaac. Ni uno otro tenía esa promesa, solo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ese es un texto donde vemos la palabra yahid, de uno absoluto. Otro texto está en Génesis 22:12. ¿Qué dice ahí? Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Y vuelve a decir tu yahid, tu único, no me lo rehusaste. Entonces, vamos ahora a ver otro ejemplo de la palabra yahid en Jeremías 6, versículo 26. Yahid, entonces estamos viendo, es una palabra hebrea que habla de uno, pero de uno absoluto, en absoluto. No permite pluralidad, solamente uno. Jeremías 6, 26, lo tenemos. Trajo Biblia, ¿verdad, hermano? Acuérdense que este es un estudio, hermano, es un estudio.
6:26, dice la Biblia: hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo, ¿qué dice? Único. Ahí menciona nuevamente la palabra yahid en el hebreo, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Entonces, estos versículos, amén, y podríamos citar más, pero estos hablan de una unidad única, es decir, uno solo, hablando en estos. Ahora, la otra palabra, que es la palabra que está en Deuteronomio 6:4, que estamos viendo, está en la Shema Israel, es la palabra ejad. Y aquí es donde viene, hermano, lo que no alcanzan o lo que no quieren entenderlo solo Jesús. La palabra ejad significa entonces una unidad pero compuesta de varios. Vamos a ver, primer ejemplo en la Biblia, Génesis 2:24. Génesis 2:24, lo tenemos. Note cómo dice la Biblia: por tanto, ¿lo tiene? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué dice? Una sola carne. Serán, amén, una ejad. Ahí se menciona la palabra ejad. Serán una carne. Pero esa carne una, ¿de cuánto se compone? De dos. El hombre y la mujer se unen en uno solo para formar uno, ¿verdad? Se unen para formar uno, pero son dos formando uno. Gloria al Señor. Entonces, ahí vamos viendo la diferencia de estas dos palabras. Y esto es lo que no entienden o no quieren entenderlo solo Jesús. Otro ejemplo, Génesis 41:25. Su nombre sea la gloria, aleluya. Génesis 41:25. Dice la Biblia, este es José, ¿verdad? Con los sueños que tenía en Egipto. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es, ¿cuántos? Uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Ok, ¿cuántos sueños eran los que tuvo José? ¿Uno o dos? Leyendo el contexto, no estoy leyendo todo el contexto porque el tiempo se va, pero si usted lee el contexto, José tuvo dos sueños, de las vacas gordas y de las espigas. Amén, dos. Pero dice que el sueño es uno. Ahí se usa la palabra, ¿cuál? Ejad. ¿Le da pena hablar hebreo? Ejad, ejad. Gloria al Señor. Así se pronuncia, ejad. Gloria al Señor. Entonces, ahí vemos nuevamente una unidad compuesta de dos. Gloria al Señor. Otro texto, Génesis 11:6. Génesis 11:6. Oiga lo que dice la Biblia. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es, ¿cuántos? Génesis 11:6. He aquí el pueblo es uno. Y todos, oiga, el pueblo son todos. Estos tienen un solo lenguaje y ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué dice Dios? El pueblo es ejad, es uno. Ahora, ¿cuántos eran en el pueblo? Un montón de gente. Pero de todos esos eran uno, un solo pueblo. Ahora, vemos nuevamente la palabra ejad allí, marcando la diferencia. Gloria al nombre de Cristo. Otro texto, ya casi terminamos, hermano, en esta noche. Otro texto sería Jueces 28. Jueces 28. ¿Puede soltar un aleluya, hermano, de vez en cuando? Su nombre, gloria, aleluya. Jueces 28, dice la Biblia: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, note, todo el pueblo como un solo hombre, como
un ejad, como un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Ahí está. El último texto que creo que vamos a mirar hoy, o bueno, vamos a ver si nos alcanza un poquito más, sería Ezequiel 37, 16 y 17. Ezequiel 37, versículo 16 y 17. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer la Biblia. ¿Qué estamos haciendo? Amén, sumando la palabra, como dice el Salmo 119, 160. Salmo 37, versos 16 y 17. Dice: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo. ¿Cuántos palos tenemos? 2 palos. Y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel. Verso 17. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean ¿cuántos? Uno solo. Ejad, ejad. Y serán uno solo, serán ejad en tu mano. Entonces vemos que Dios le dice al profeta: toma 2 palos, escribe los nombres ahí y júntalos para que de 2 tengamos 1. Amén. Entonces esto, hermano, es la diferencia que se tiene que entender cuando vamos a la Biblia y encontramos esta descripción como el Shema Israel. Oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, no está diciendo que Jehová es uno solo. Amén. No está diciendo que Jehová es uno solo y que no hay nadie más con él en la deidad. Alabado el Señor. O que en el cielo, como dicen los solo Jesús, como solo está un trono, ¿verdad? Y ahí solo está Dios, no existe nada. Vamos a ver todo eso con detalle. Amén. ¿Dónde está la diferencia? Entender estas, hermano, diferencias que hay en la palabra. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Así que, hermano, vamos a seguir. Todavía estamos, ¿verdad?, entendiendo el monoteísmo. Vamos ahora al Nuevo Testamento un poquito y vamos a ver la misma unidad compuesta. ¿Qué dijimos que es una unidad compuesta? Cuando se forma uno de varios, como el matrimonio, ¿verdad? ¿Cuántos somos en el matrimonio? Uno. ¿Cómo se dice cuando soy yo, mi esposa y 3 chilpayates o cipotes? ¿Somos qué? ¿Cuántas familias? Una, pero somos varios formando uno. A su nombre sea la gloria. Entonces, en el Nuevo Testamento, otra cosa que pasan por alto los unicitarios es que no es el Antiguo Testamento el que explica el Nuevo Testamento. Y eso es un error que cometen los solo Jesús. Se agarran mucho del Antiguo Testamento para, ¿verdad?, decir Dios es uno, Dios es uno. Y tratan de entenderlo todo desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Pero ¿quién es quien explica el Antiguo Testamento? El Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. No al revés, hermano. No, tiene su orden. Entonces, por ejemplo, las sombras no pueden explicar las realidades, sino las realidades a las sombras. Esto lo dice Hebreos 10:1. ¿Qué dice Hebreos 10:1? Ahí se lo parafraseo si usted lo quiere leer. Pero dice, hermano, que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era sombra. Es decir, eran símbolos de lo que habría de venir con Cristo, en Hebreos 10:1. Ahora, la Biblia es clara en señalar que la verdad no estuvo revelada plenamente ¿hasta cuándo? Hasta que vino Jesucristo. Quiere decir que en el Antiguo Testamento había como un velo todavía. Había un velo, no estaba todo revelado. ¿Qué dice la Biblia en San Juan 1:17? Vamos a leer ese texto, hermano. Ya estamos terminando con este texto para no dejarlo a medias. Juan 1:17. San Juan 1:17. Su nombre, gloria, aleluya. Dice la Biblia, San Juan 1:17,
Voy a leerle desde el versículo 15 para que agarremos más. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Note, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Verso 17: pues la ley por medio de quién fue dada, de Moisés, pero la gracia y ¿qué más? Y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiere decir que la verdad no estuvo completamente revelada hasta que vino Jesucristo. Entonces los judíos, con su Shema Israel, oye Israel, no alcanzaban a entender todo lo que comprendía ese único Dios. Entonces, por eso que cuando vamos entrando en detalle, es Cristo el que expresa, hermano. Entonces, prácticamente es el Señor Jesucristo el que viene después a explicarles esa Shema y decirles que en ese uno, amén, hay un somos. Oiga eso, porque más adelante vamos a ver el texto que dice: yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Entonces, ¿quién trajo esa verdad? Jesucristo la trajo plenamente. Los judíos la rechazaron. Los unicitarios la siguen rechazando, hermano, y están en grave peligro, como vamos a ver, hermano, en todo este estudio. Así que bueno, el tiempo se nos ha ido, hermano, y aquí le vamos a dejar. Gloria al nombre del Señor. Vamos a continuar esclareciendo el próximo martes, con la ayuda del Señor, lo que es el monoteísmo, y vamos a ver más versículos donde nos hablan de esta grande verdad. En un solo Dios existen estas tres personas distintas la una de la otra, y es la Santa Trinidad. Gloria al Señor. Dejemos ahí, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios y también orar.